diapositivas que tengo para poder trabajar dentro de clase. ¿Ya? Vamos a poner atención. ¿Listo? Se observa mi pantalla. El tema del día de hoy dentro de la materia de sociales es la década de la Revolución Ciudadana. Ya. Listo. Desde que empezó el año 2007, se inició en el Ecuador con el gobierno de Rafael Correa. Y este gobierno se denominó en ese tiempo lo que era la Revolución Ciudadana, que acompañaría al país durante como empezó justamente lo que era dentro del gobierno de Rafael Correa. En el cual inició su periodo presidencial en el año 2001, en medio de las grandes entonces, ¿no? Dentro del cual también, antes de que ingrese, posteriormente a las revueltas de los forajidos que se pusieron fin al gobierno de Lucio Gutiérrez, aparece el proyecto político que es de la Revolución Ciudadana, de la mano del movimiento Alianza País, que en ese entonces ellos manejaban lo que era con la frase la patria altiva y soberana, que agrupaba a diferentes sectores de la sociedad que se sentían traicionados por los partidos políticos tradicionales que siempre se ha tenido el país. Desde ahí empieza lo que es el gobierno de Rafael Correa. En el año 2011, mediante nueva consulta popular, se ajustó a la Constitución y se incluyeron algunas enmiendas, dentro del cual también, iniciando el periodo, convocó a una consulta popular para crear una Asamblea Nacional Constituyente que redactara una nueva constitución aprobada con más de el 81% de los votos en el año 2008. En el año 2009 se convocó nuevamente a elecciones generales para reorganizar el Estado según la nueva constitución y fue elegido presidente por segunda ocasión. Rafael Correa encabezó el movimiento Revolución Ciudadana, que luego se convertiría en un partido político. Proponía el empoderamiento de los ciudadanos, de los bienes procesados y acciones del Estado a través de 5 ejes principales que ya vamos a observar. En las elecciones presidenciales 2013 fue reelecto Rafael Correa, concluyendo su periodo finalmente en 2017, después de una década de gobierno. Así es como se dio. Entonces, miren, justamente en ese tiempo se dio lo que era el partido que él creó justamente, ¿no? Que era la Revolución Ciudadana dentro del gobierno de Rafael Correa. Los 5 ejes principales que en ese tiempo se relacionaba Correa era el rescate de la dignidad, la revolución constitucional, la lucha contra la corrupción, la revolución de educación y salud, y así también la revolución económica, dentro del cual el rescate de la dignidad se refería a la soberanía y la búsqueda de la integración latinoamericana. Dentro de la revolución constitucional y reestructuración de los organismos del Estado, era el segundo punto, ¿no? El siguiente teníamos la lucha contra la corrupción, que era la incorporación de la ciudadanía como parte del control de la corrupción. También dentro de los ejes principales estaba la revolución de educación y salud, que consistía en la creación e implementación de sistemas universales de salud y educación gratuitos.
El otro eje era la revolución económica, donde apoyó a las economías populares como la de los microempresarios, comerciantes informales, agricultores y artesanos por medio de créditos, democratización de los medios de producción y la creación de empresas mixtas con otros países. Las obras que hubo dentro de este gobierno, dentro de la obra pública, ¿me ayuda por favor con la lectura? A ver, me va a colaborar Danaí Vázquez. Con lo que es la obra pública. ¿Ahí me escucha? Sí, mija. Ya, profe. Mejora y mejora y construcción de carreteras, caminos y puentes. Construcción del puente que une a Bahía de Caracas con San Vicente. Construcción de escuelas del milenio y 4 universidades. Yachay, Iquiam, Universidad Universidad de las Artes y la Universidad Nacional de Educación. Construcción y mejora de hospitales y centros de salud en todo el país. El sistema de contención de aguas de los ríos para prevenir las inundaciones en el invierno. La siguiente, lo que es el cambio de la matriz energética. ¿Me ayuda, por favor, Natalia Spin? Ok, profe. Constitución de proyectos hidroeléctricos para la generación de energía eléctrica limpia. Coca-Coco, Sinclair, Sopladora Minas, San Francisco. Tuachi, Pilatos, del Citanizagua, Manduriacu, Quijos y Mazar Duras. Reducción del uso de gas doméstico para aprovechar la energía hidroeléctrica. Plan de reemplazo de cocinas tradicionales a gas por cocinas de introducción eléctrica. Reducción de impuestos híbridos. Gracias. ¿Me ayuda, por favor, García Emilia, el siguiente? Ya. Cambios de matriz productiva. Se propuso cambiar la base de producción de materias primas en una matriz basada en el talento humano y la investigación científica. Se impulsaron programas de becas en todo el país, los cuales favorecieron a más de 20,000 personas. Se reorganizó el currículo de la educación general básica del bachillerato. En 2 ocasiones se impulsaron programas de alfabetización y se promovió la investigación científica. Gracias. Dentro del cual también se da los años recientes, ¿no?
conocido dentro de esta etapa que estaba dirigiendo, que se trataba de la historia del Ecuador, donde podría representarse como una subida y bajada en la que hemos pasado por regímenes con ideologías muy vinculadas al ámbito social, así como a otras muy relacionadas a la economía, en lo que ubicaríamos a los gobiernos neoliberales. A lo largo del tiempo, el Ecuador ha pasado por diferentes gobiernos, los cuales han estado muchas de las veces en sintonía con la política global o bien han respondido a contextos específicos. Dentro de esta historia, de manera que podamos ahora centrarnos en los años recientes, en lo que fue la vida dentro del Ecuador. También recordemos que entre 1997 y 2007 el Ecuador vivió un periodo caracterizado por dos fenómenos, de los cuales era la crisis económica y la crisis política, que era el resultante del sobreendeudamiento externo, la inflación y el colapso del sistema bancario. De eso se trataba lo que era la crisis económica. En cambio, la crisis política era el resultante de la crisis económica, de la falta de liderazgo político. ¿Me ayuda aquí con la lectura, por favor? A ver, ¿quién no me ha participado? Danielita Sánchez. Aquellos fueron además avivados por gobiernos que basaron sus políticas en el modelo neoliberal, pensamiento económico que se fundamenta en dos aspectos. El sector privado es más eficiente que el público y por tanto el Estado debe reducir al mínimo su inversión directa en la economía. El papel del Estado debe limitarse a mantener el control de los precios y combatir la inflación a través de rígidas políticas monetarias. Todo ello llevó a que el Ecuador dolarice su economía, transformando de este modo la economía del país. Profe, Dígame, mijo. ¿qué es el neoliberalismo? Entrecortado, mijo. ¿Qué es el neoliberalismo? Profe, A ver, dentro de lo que es el movimiento del neoliberalismo, es la actualización del liberalismo mismo, ¿no? O sea, así se da podríamos decir, aparecido después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, eso es el neoliberalismo, que limita la intervención del Estado en asuntos tanto jurídicos y económicos. ¿Ya? Entonces, de ahí aparece el neoliberalismo. Ya, hasta aquí lo que tenemos es de Lenín Moreno, ¿no? Lo que podríamos estar dentro del tema de él tratando, ¿ya? A ver, chicos, dentro del cual vamos también a trabajar en el cuadernito y vamos a formular unas preguntas para que también pueda investigar dentro del tema para que se prepare para la evaluación. ¿Listo? A ver, ponga la fecha, por favor. El tema. Profe, la anterior semana usted dijo que íbamos a revisar la actividad asincrónica de la anterior semana. Por favor, eso para revisar, sí. Me gustaría revisar justamente el tema que les mandé. Creo que era en hora sincrónica que les mandé, chicos, o era como tarea. Era de hora sincrónica. Era hora sincrónica. Ya, entonces listo para revisar despuesito, ¿ya? Faltan unos 10 minutitos que se termine la clase para poder tratar, porque hay temas también dentro de la clase que está parte de la evaluación del segundo parcial. ¿Listo? Entonces, ponga el tema y va a copiar el organizador gráfico que tenemos aquí.
Ya, este organizador gráfico va a copiar, por favor. ¿Me puedo ir al baño rápido? Vaya, vaya, mijo. Profe, ¿cuál es el tema? Profe, su El micrófono. tema es la década de la Revolución Ciudadana. Gracias, profe. La década de la Revolución Ciudadana. Ese es el tema. Y como subtítulo ponemos el gobierno de Rafael Correa. Sí, ya iba dentro del organizador gráfico y ya va el gobierno de Rafael Correa. Yo una pregunta. Dile otra vez el título, por favor. La década de la Revolución Ciudadana. Profe, yo una pregunta. O sea que Rafael Correa estuvo como 10 años de presidente. Sí, por eso es la década. Profe, Justamente de la presidencia. Profe, el título es la década de la Revolución Ciudadana. Sí, mijo, sí, ese es el título. Subtítulo, el gobierno de Rafael Correa. Profe, ¿podría anotar el título en el chat? Profe, Dígame. ¿podría anotar el título en el chat? Así para no confundirnos. La década de la Revolución Ciudadana. Ok, gracias, profe. Profe, bueno, ya copiamos el subtítulo y el tema. Hacemos del organizador gráfico. Sí, chicos, ya les indiqué que copien lo que está en la pantalla. Revisar también, chicos, lo que es referente a fechas de los presidentes, cuáles eran sus movimientos que participaban en ese entonces, cada uno de los presidentes que hemos ido revisando todo este segundo parcial. Eso es muy importante, ¿no?
Ya terminó, Sergio. Ya terminó, ¿vale? Ya estoy por terminar, profe. ¿Cómo vamos, chicos? Vamos No, terminando. profe, yo estoy en el último pedacito. Yo estoy en el último pedacito. Listo.
Ya terminé, profe. Listo. ¿Quién más terminó? Yo no, profe. Ya. Profe, hasta eso voy a estar haciendo estos de papel. Profe. Ya, vamos. Vamos el resto. Acabe, profe. Listo. ¿Quién más? Profe, hasta que mis compañeros terminen voy a hacer acordeones de papel. Prepare ya el cuestionario para seguir revisando. Ya. Listo. ¿Quién más falta por ahí? Yo, profe. Ya. Recuerde que parte de los años recientes también estaba donde una frase señala a lo que era el neoliberalismo, que no es una teoría del desarrollo, el neoliberalismo, sino es la doctrina del saqueo total de nuestros pueblos, ¿no? Eso es lo que también es una frase de Fidel Castro. Entonces, el liberalismo es un sistema de libre comercio y de libre mercado para lo que es los países pobres y la gente pobre. Es más, no son más pobres porque otros sean más ricos, ¿no? Entonces, eso también es otra parte importante. Discriminación. Pues, ajá, podríamos decir que es más que la discriminación frente a la pobreza que muchos países tienen, ¿no? No solamente el nuestro. O sea, clasismo. Uh-huh. Exacto. Siempre, profe, va a existir pobreza. Eso, pues, mijo, sí, en todo lado, en todo país. Dentro del cual también, pues, tenemos algunos otros donde fueron gobiernos que se basaron más por políticas en el modelo neoliberalismo mismo, ¿no es cierto? Entonces, dentro del pensamiento económico, donde también hay dos aspectos muy importantes dentro de ello, que es el sector privado, que es más eficiente que el público, ¿no? Y por lo tanto el Estado debe reducir al mínimo su intervención directa dentro de la economía. Profe, es como, perdón que le interrumpa, pero es como Estados Unidos, o sea, ese país es multimillonario, por así decirlo, en dinero. Pero también hay partes buenas y partes malas, como por ejemplo, la parte buena es que como tiene tanto dinero ese país, es decir, que pues al presidente de ese país que ahorita tiene la educación gratuita a los niños. Sí, profe, o sea, es por así decirlo, o sea, mire, como ese país es así de millonario, o sea, nosotros creo, no sé, pero creo que tenemos una deuda con ese país. Y pues, o sea, ese país es multimillonario por el mismo y simple hecho de que ahí no roban. Ese es el punto. Porque ahí, digamos, allá le pagan un muy buen sueldo al presidente. Justo ahora está Donald Trump, pero ya mismo le va a dar al nuevo presidente el poder.
y pues ahí no tienen, por así decirlo, una necesidad de robar, porque ahí sí. Así es. Entonces sí son varias las situaciones que se dan en distintos países, ¿no? Pese a la crisis, Sergio, por eso es que a lo que te el país no refieres puede con lo de surgir. Estados Unidos, Ujú, también se lo puede llamar capitalismo. también. Ajá. ¿Listo, chicos? Ya, solamente va a enumerar, chicos, lo que es los ejes principales, ¿ya? Enumere solamente lo que voy a señalar. No va a copiar todo, por favor. Y coloque ejes principales como subtema, ¿no? Va a poner 1, rescate de la dignidad. Profe, Dígame. 2, ¿qué dijo que pongamos? va a poner como subtítulo rescate a la dignidad y solamente va a enumerar lo que yo voy señalando, nada más. Por ejemplo, 1 va a rescate a la dignidad, 2 va a revolución constitucional, 3 lucha contra la corrupción, 4 revolución de educación y salud, y 5 revolución económica. Ya, esos son los 5 ejes importantes. Profe, Dígame. profe, el subtítulo son ejes principales. Sí, mija. Ya, ahí tiene los 5 ejes principales. ¿Profesor, hay que copiar los títulos o el concepto también? Solamente lo que está señalado, chicos, lo que está encerrado, nada más. ¿Listo? ¿Ya copiaron? Entonces ahí tenemos los 5 ejes, ¿no? El rescate de la dignidad, la revolución constitucional, lucha contra la corrupción, la revolución de educación y salud y la revolución económica. Déjenme borrar esta partecita. Profe, ¿será que podría poner el anterior organizador, por favor? Al final se queda para que copie el que no acabo de copiar, al final de la clase. Listo. Bueno, esto de las obras no va a copiar, ¿ya? Lo más importante nomás estamos tratando de ver para nuestro cuaderno, ¿ya? Aquí tenemos, recuerde que acá dentro de las obras, dentro del gobierno de Rafael Correa, rescatan también lo que es la alianza e integración, ¿no? Dentro de lo que es el interés por transformar la matriz productiva del país y también como el liderazgo manteniendo a lo largo de toda la década que estuvo a cargo Rafael Correa. Sin embargo, muchos de los críticos de su gobierno señalan como negativo el distanciamiento con algunos sectores de izquierda que se dio en ese tiempo, ¿no? Después del primer mandato y con algunos medios de comunicación también que tuvo. Luego de su gobierno se abrieron varios procesos judiciales para fiscalizar el uso de los recursos públicos que se han juzgado en algunos casos de corrupción también que hubo en ese entonces. ¿Ya? ¿Qué más se les puede aquí? A ver, aquí. Nota, justo ponga nota, solamente ponga nota. ¿Ya? Coloque 2 puntos, ¿no? Después de nota, 2 puntos. Rafael Correa
Gobernó el país desde el año 1997 y 2007. ¿Me puede repetir, por favor? No escuché bien. A ver. No es esta partecita. A ver. Rafael Correa gobernó al país desde el 2007 al 2017. Desde el 2007 al 2017. ¿Ya? Gracias, profe. ¿Ya? A ver, va a copiar unas preguntitas también dentro de lo que usted va a preparar la media horita sincrónica para mañana revisar lo que es el cuestionario que tienen, chicos, ¿ya? Hoy día les voy a dictar un cuestionario adicional a lo que tienen para que usted también pueda estudiar para el segundo parcial, ¿ya? Ponga actividad asincrónica. ¿Listo? 1. ¿En qué consistió la Revolución Ciudadana? ¿En qué consistió la Revolución Ciudadana? 2. ¿En qué gobierno? 2. ¿En qué gobierno se dio los forajidos? La revuelta de los forajidos. ¿Podría repetir la segunda pregunta, por favor? ¿En qué gobierno se dio la revuelta de los forajidos? ¿Cuántas preguntas les envié la vez pasada? Creo que fueron 5. Sí. ¿Ya hay en la tarea? Profe, creo que eran de la técnica, eran 4. En Y la de la tarea, De la tarea. 6. Tendríamos 10, ¿no es cierto? De la Ya. tarea eran, profe. Ya viendo, profe. Creo que ya entendí su trampa, profesora. A ver, pongan 3. Profe, eran 14. La de la tarea. Profe, eran 6 largas. Ya. 14 de la tarea. Listo, entonces vamos unas 10 más les voy a dictar ahorita. ¿Ya? A ver. Vamos 3. No, profesoritos, vamos 2. Bueno, cada quien Profe. tiene su cuestionario a realizar, ¿ya? A ver. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la inestabilidad? Puede buscar en diapositivas, en lo que justo se les ha dado, ¿ya? Dentro de eso voy a mandarles la investigación. ¿Cuáles son las consecuencias de la inestabilidad dentro del gobierno de Lucio Gutiérrez?
Profe, ¿puede repetir? Última vez le repito, chicos. ¿Cuál fue las consecuencias de la inestabilidad dentro del gobierno de Lucio Gutiérrez? ¿Ya? ¿En qué gobierno se dio el feriado bancario? Profe, ¿puede repetir, por favor? ¿En qué gobierno se dio el feriado bancario? Profe, ¿puede repetir? ¿En qué gobierno se dio el feriado bancario? ¿Ya? ¿En qué gobierno se produjo la guerra del Alto Cenepa con el Perú? ¿En qué gobierno se produjo la guerra del Alto Cenepa Profe, Dígame. creo que mi abuelito estuvo en la guerra del Alto Cenepa. ¿En serio? Híjole. Sí, Ay, preguntar al abuelito, pues. A ver si se acuerda el abuelito. ¿Ya? ¿En qué gobierno se produjo? ¿En qué gobierno se adoptó? ¿En qué gobierno se adoptó la sucretización? ¿Por qué se llama el taurazo? Recuerden que esto también vimos en una clase. Dígame. ¿Cuántas van a ser? No sé cuántas preguntas van hasta ahorita, chicos. 7, profe. ¿Ya? 7 dice. ¿Por qué se llama el taurazo dentro del mandato de Febres Cordero? Profe, Dígame. profe, ¿cuál cuestionario nos va a tomar mañana? ¿El que nos está dictando ahorita o el anterior? Espero lo avancemos con esto, chicos. Vamos a ver. A pesar que este no hemos de avanzar, a ver, sino más bien el otro. Bueno, esto está dentro de las diapositivas mismo que usted puede investigar. Vamos el día de mañana, vamos a ver el anterior. ¿Listo? Ya, profe. ¿Qué significa el PSC? ¿Qué significa el PSC?
Recuerden, chicos, que era un partido, ¿ya? Entonces, eso va a investigar igual que era el PCC. ¿Qué partido? ¿Cuántas preguntas están? 8. Sí. ¿Ya? ¿Qué era la democracia? 9. Ahí pondrá tildes y signos de pregunta. Y con este quedaría 10 entonces, ¿no es cierto? ¿En qué gobierno permitió la consolidación del movimiento indígena? Listo, con eso serían 10 preguntitas. Estudiar todito el cuaderno.